Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 5 de noviembre, martes de la semana 31 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día martes con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, leemos el capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Leemos el día de hoy uno de los himnos cristológicos más hermosos, por lo menos según mi opinión, que encontramos en las cartas de San Pablo. En las cartas de San Pablo vamos a encontrar varios de estos himnos cristológicos. ¿Qué son los himnos cristológicos? Son himnos que nos hablan de la profundidad de lo que significa quién es Jesús el Cristo. Es decir, que profundizan en esa fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y que nos hacen ahondar en ese misterio de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice este himno? Inicia diciéndole a los filipenses: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Los mismos sentimientos, ¿qué significa? No significa simplemente la superficialidad de los sentimientos, sino el deseo profundo de su corazón. ¿Qué es lo que ha querido hacer Jesús? ¿Qué es lo que ha querido hacer nuestro Salvador? Y entonces empieza el himno, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Siendo Dios, fíjate cómo entonces inicia este himno cristológico dándonos la verdad de fe de cuál es la condición de Jesús. Jesús es verdadero Dios. Verdadero Dios. No es un hombre que simplemente ha hecho cosas hermosas, buenísimas. No es un hombre lleno de sabiduría. No es un hombre que ha sido elevado por encima de los demás hombres. Es, en primer lugar, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cuál ha sido la base de ese sentimiento que nos está hablando San Pablo y que quiere que imitemos nosotros? Él, siendo Dios, no ha considerado que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. ¿Qué quiere decir? Aferrarse efectivamente a esa condición de Dios y mantenerse en esa posición de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a las herejías cristológicas, vamos a ver que para muchas personas ha resultado a lo largo de la historia imposible pensar que un Dios pueda nacer de una mujer, que Dios pueda necesitar ser amamantado por una mujer, que Dios haya tenido que crecer desde niño y ser cuidado y ser educado.
Y entonces dicen, no, pero eso no es Dios. Y peor cuando llegamos entonces a su pasión, a su muerte en cruz. Y vemos cómo efectivamente ese Dios que se ha hecho hombre ha muerto en la cruz. Y entonces las herejías a lo largo de los siglos han ido por ese lado. No podemos entonces decir que es Dios. Y por eso la Iglesia siempre ha defendido, sí, ese que nació de una mujer, ese que tuvo que ser cuidado, ese que creció, ese que estaba sujeto a José y María, ese que caminó, ese que predicó, ese que luchó, que sufrió, ese que necesitaba dormir, ese que necesitaba comer, ese que ha muerto en la cruz es Dios. Pero ¿cómo puede ser? Porque Él ha tomado la decisión. Él, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a esa condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo. No es por obligación, no es porque tuvo una necesidad, sino porque tomó una decisión. Él se anonadó. ¿Qué significa la palabra anonadar? Significa rebajar. Él se rebajó a sí mismo, tomando él la decisión. Y toma la condición de siervo. Siendo Dios, se hace siervo. ¿Quiénes somos los siervos? Nosotros. Dios en su condición y nosotros en la nuestra. Qué importante es en nuestra fe siempre estar recordando cuál es nuestra condición, porque gran parte de los problemas que tenemos como seres humanos es justamente olvidarnos de esto, y por eso es tan importante en nuestra profesión de fe decirlo. ¿Decir qué cosa? Yo soy la criatura, Dios es el creador, y mi vida tiene que ser constantemente ubicarme dentro de la situación de la criatura, dentro del lugar que le corresponde a la criatura. Él no hizo esto, sino que quiso tomar la condición de siervo. Nosotros somos los siervos y se hizo semejante a los hombres. Semejante a los hombres, ¿qué significa? Hombre. No, es una apariencia de hombre. No es una apariencia de hombre. ¿Y por qué usa la palabra semejante? Porque hay algo distinto. Pero toda la humanidad de Cristo es exactamente igual a la de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que a la vez es verdadero Dios. Y estos son los dos componentes que vemos hasta aquí en este himno cristológico. Él, siendo Dios, se anonadó y se hizo igual a nosotros, se hizo hombre. Por tanto, ante la pregunta de quién es Jesús el Cristo, la respuesta es: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Y continúa San Pablo diciendo: así, hecho uno de ellos, uno de nosotros, se humilló a sí mismo. Fíjate en la palabra que está usando. Una palabra que lamentablemente a muchas personas les disgusta, que a muchas personas no les gusta. A mí me ha tocado escuchar a sacerdotes que ante la palabra humillación ponen cara extraña, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué humillación? No, yo no me tengo que humillar. Cristo se humilló a sí mismo por obediencia y aceptó la muerte, y una muerte de cruz. El camino de nuestra salvación ha sido el camino de la humillación de Cristo en la cruz. El camino de humillación de Cristo en la cruz. Quien quiere caminar el camino de la salvación necesariamente tiene que pasar por la humillación. La humildad llevada en extremo al extremo de la humillación. Y ahí vamos a encontrar efectivamente la salvación. Y por esto
porque tomó la decisión, porque no se aferró a su condición divina, porque decidió hacerse semejante a nosotros, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Cuando nosotros vemos que el nombre de Jesús ha sido exaltado, es decir, ha sido exaltada esa humanidad, como Dios no puede ser exaltado, como Dios se ha rebajado, pero se ha rebajado tomando para sí la naturaleza humana. Ahora, desde el momento de la encarnación, el Verbo de Dios está unido a una humanidad. Esa humanidad de Jesús es la que es elevada por esa obediencia realizada, por esa humillación que ha recibido, y por eso su nombre está sobre todo nombre. Y viene esta parte que tal vez es la más preciosa de todo el himno: para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es decir, que al nombre de Jesús está toda la victoria. Y todos tienen que doblar la rodilla. El que no la doble no aceptará la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que no hay otro nombre más grande, que no hay otro ser más grande, que no hay nadie que pueda procurar la salvación, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la rodilla la deben doblar todos, en el cielo, en la tierra y también en los abismos. Y todos deben reconocer públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el verdadero y el único Salvador. Y esto para poder dar gloria al Padre que nos ha entregado a su Hijo por amor a nosotros, para nuestra salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo avisarle a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Fijémonos con mucha atención lo que acaba de suceder en el Evangelio, que inicia con esta afirmación que parece tan bonita, tan devota, tan piadosa. Un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús le dice: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Sí, claro, será dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Pero ante esta afirmación, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús con toda la parábola que acabamos de escuchar es muy sencilla. ¿Quieres pertenecer a ese grupo de dichosos? Depende de ti. Depende de ti, ¿por qué? Porque todos están invitados. Todos están invitados. El problema no es
no es que te toque por suerte participar, porque la frase que dice este hombre parece no depender de mí. Dichoso, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios, poniendo la cosa como si no tuviera que ver conmigo la decisión. Bueno, si me toca, qué alegría, qué dicha, pero si me toca y quién sabe si me va a tocar. Y Jesús lo que está diciendo es, pero si depende total y absolutamente de ti, de tu decisión. No depende del cosmos, no depende del movimiento de los planetas, no depende de las energías, no depende de absolutamente nada que no sea tu decisión. ¿Y en base a qué? Eres un invitado. Estás invitado al banquete en el reino de Dios. Lo único que tienes que hacer es aceptar la invitación. Y entonces, en esta clave entendemos la profundidad de la parábola que el Señor está diciendo. Fíjate bien, dice este hombre, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Y entonces Jesús dice, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Las convida, están invitadas, han recibido la invitación. ¿Qué hicieron para ganarse esa invitación? Nada, han sido invitados. Han sido invitados, no he tenido que hacer absolutamente nada para ganarme esa invitación. Pero cuando llegó la hora del banquete, manda a un criado avisar a los invitados que vinieran. Pero nos dice que todos, sin excepción, comenzaron a disculparse, a justificarse, a poner excusas. No, lo que pasa es que compré un terreno y necesito ir a verlo. Ok, ¿decidiste ir a ver un terreno aquí en la tierra en vez de participar del banquete de Dios en el cielo? Te ruego que me disculpes, hermano mío, tu decisión está clarísima. Has decidido ir a ver un terreno. Otro, compré 5 yuntas de bueyes y tengo que irlas a probar. No acepto la invitación. No, pero te ruego que me disculpes. No funciona así. Las excusas, las justificaciones no van a servir de absolutamente nada porque has decidido no aceptar la invitación. Otro más le dijo, acabo de casarme, entonces no puedo ir. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando cómo las personas eligen por sí mismos las cosas terrenales. Toman una decisión. Y ahí está la clave de todo, de absolutamente todo. ¿Quiénes van a participar del banquete del reino de Dios? Van a participar los que aceptan la invitación. Por eso siempre es importantísimo tener claro que la clave del cristianismo se basa justamente en eso, en la invitación. Dios nunca nos va a obligar. Y por eso el centro está justamente en nuestra libertad. Cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos del camino de Cristo, hablamos justamente de cómo Cristo ha muerto en la cruz para que nosotros seamos libres. No para agarrarnos y para obligarnos, para que seamos libres, para que podamos responder a la invitación que nos hace, para que podamos responder a su invitación. Todo queda entonces en nuestras manos. El Señor nos ha invitado, el Señor nos ha dado la gracia para alcanzar el banquete del reino de los cielos. El Señor nos ofrece los medios, nos ofrece los sacramentos, nos ofrece la confesión, nos ofrece la comunión, nos ofrece estar atento a nuestras oraciones, nos ha ofrecido toda la revelación, todo lo que necesitamos para participar en el banquete del reino de los cielos, nos lo ha dado. ¿Qué queda pendiente? Mi respuesta. Solamente mi respuesta a esa invitación.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.